Bienvenido, bienvenida a este nuevo video que forma parte del taller Evaluación del Desempeño Docente y Directivo. En esta ocasión vamos a estar viendo una serie de características de los textos, cómo debemos de elaborar los textos, el tipo de texto dependiendo del momento desde luego, y vamos a hablar también de la extensión. Te comento, este video yo ya lo había grabado hace algunos días, este tema ya lo habíamos tocado, pero el día de ayer, 5 de septiembre, el Servicio Profesional Docente publicó nuevas guías técnicas. Estas guías se habían publicado la semana pasada y ahora vienen con correcciones. Y estas correcciones son justamente en la extensión de los textos. Hasta el momento no hay más cambios, no hay más modificaciones que en la extensión de los textos. Ya me han preguntado acerca de que si hay otros cambios en la recuperación de evidencias, en las tareas evaluativas. En realidad no. La única modificación es esta. Ahorita la vamos a comentar justamente y vamos a hablar primero de lo que son el tipo de texto. Vamos a revisar qué tipo de texto sería el más adecuado, el más pertinente en realidad para cada uno de los momentos, para cada uno de los aspectos de esta etapa 2. Básicamente vamos a estar viendo la etapa 2, que es el proyecto de enseñanza, que es lo que nos requiere extensión y tipología de textos específico. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar en el diagnóstico qué tipo de texto vamos a utilizar. Va a ser un texto descriptivo y de análisis. Vamos a describir y vamos a analizar con este texto. ¿Y cómo es el formato de este texto? Es un texto continuo y está formado por enunciados organizados en párrafos. ¿Sí? Tiene que tener desde luego una estructura lógica, una secuencia lógica, conectores, etc. La planeación. En el momento de la planeación es un texto expositivo, explicativo. Vamos a exponer qué es lo que vamos a hacer y desde luego vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Este es un texto discontinuo. Está compuesto de varias listas, como lo mencionan Kirsch y Monsenthal en 1990, es la referencia a algunas de las listas simples y únicas, pero la mayoría consiste en varias listas simples combinadas. Aquí vamos a introducir los elementos curriculares, vamos a introducir desde luego los momentos, inicio, desarrollo, cierre, ¿sí? Las tareas evaluativas, ¿qué nos marcan de las tareas evaluativas? Bueno, es un texto argumentativo, ahí tengo que argumentar yo. Y es un texto continuo, como en el caso del diagnóstico, ¿sí? En el momento 2, ¿cómo va a ser? Las evidencias de enseñanza tienen que tener una explicación. Recordemos que ya no es nada más subir las evidencias, sino que tenemos que ir explicando qué sucedió en cada uno de estos momentos, ¿sí? Con las evidencias que vamos recuperando, recordemos que son entre 3 y 4 tipos de evidencia dependiendo de la función docente o directiva, y va a ser un texto narrativo, es un análisis de casos y tiene que ser también un texto continuo. Y en las tareas evaluativas es un texto argumentativo y es un texto continuo. Y para el momento 3 es una reflexión. En la reflexión y el análisis es un ensayo, tal cual es un ensayo, entonces es un texto continuo. Yo voy a fundamentar lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, cuáles fueron las razones de las decisiones que tomé y al final de cuentas, qué sucedió con estas decisiones que yo tomé en mi aula. Y las tareas evaluativas, que también es argumentativo, tendremos un texto continuo, ¿sí? Bueno, esa es la tipología de los textos. Ahora vamos a ver qué nos decía en la guía. No nos confundamos, esto es nada más un referente para que veamos los cambios. Por ejemplo, en el caso de supervisor en las extensiones, ¿sí? En la parte, en el aspecto de prioridad, cuando detecto las prioridades,
decía que eran 250 caracteres, es decir, 3 renglones. La cantidad mínima y la máxima 1000 caracteres, es decir, 16 renglones. Para el caso de las características del centro escolar eran 250 caracteres o 3 renglones el mínimo y 5000 caracteres o 92 renglones el máximo. Los ámbitos de gestión escolar eran 250 caracteres mínimo y 5000 caracteres máximo, es decir, entre 3 y 92 renglones. Para el caso de las estrategias de trabajo, el mínimo eran 3 renglones y el máximo 108 renglones o 3 páginas. En el caso de acciones de seguimiento, el mínimo eran 250 caracteres o 3 renglones y el máximo eran 5000 caracteres o 92 renglones, ¿sí? Si te fijas, en general eran 250 caracteres o 3 renglones como mínimo para el supervisor. Para el director, el mismo caso, son las mismas características que se enumeran en el caso del supervisor. Para el caso del docente, en el diagnóstico mínimo eran 250 caracteres, es decir, estos 3 renglones, y máximo 2500 caracteres, es decir, 445 palabras o 44 renglones. Bueno, la planeación didáctica, que obviamente debe ser más extensa, un mínimo de 1000 caracteres o 16 renglones y un máximo de 25.000 caracteres o 504 renglones. ¿Cuál es la modificación ahora? Bueno, la modificación para el caso de director y supervisor, en el caso del diagnóstico, que en realidad engloba todos estos pasos que estaban descritos, que eran 250 por cada uno de los rubros, estamos hablando de que eran 1250 caracteres mínimos en total, ahora son 10.000 caracteres, ¿sí? Son 180 renglones mínimo. Y la cantidad máxima son 20.000 caracteres, es decir, 393 renglones. Para el caso de las tareas evaluativas, que esas no estaban especificadas, estamos hablando de 10.000 caracteres mínimo, o los mismos 180 renglones, y máximo 25.000 caracteres o 483 renglones. Si te fijas, sí hay una diferencia sustancial porque pasamos de 1250 caracteres a 10.000 caracteres como mínimo. En el caso de los docentes, ¿qué sucede con los docentes? Bueno, en el diagnóstico el mínimo siguen siendo 250 caracteres, que son 3 renglones, ¿sí? Y el mínimo y el máximo 5.000 caracteres, que son 100 renglones. Para el caso de la planeación didáctica son 1000 caracteres, es decir, queda igual, son 16 renglones y 25.000 caracteres el máximo, que son 504 renglones. Donde viene el cambio es en las tareas evaluativas del momento 1. Ahí el mínimo eran, recordemos, 1000 caracteres. En este caso estamos hablando de 10.000 caracteres. El mínimo de tareas evaluativas es de 10.000 caracteres, 180 renglones, es lo mínimo que puedes escribir. El máximo son 25.000 caracteres o 483 renglones. ¿De qué estamos hablando? En este caso, si te fijas, esta diferencia realmente es significativa en cuanto a que tienes que desarrollar tus competencias comunicativas. Ya lo hemos dicho, una de las áreas de mejora más importantes que tiene el magisterio en general es justamente la expresión escrita, ¿sí? Entonces, esa área de oportunidad, podríamos llamarle, porque en otros términos así se maneja, como debilidad, tenemos que trabajar fuertemente sobre ella, ¿sí? Es una área de mejora, es una área de oportunidad, de crecimiento. Tenemos que, en este proceso de evaluación, tenemos que poner énfasis en esto, en el desarrollo de nuestras ideas de manera clara, organizada, justificada, argumentada. Ya, bueno, yo lo he visto con algunos de mis estudiantes. Es muy importante trabajar sobre esto.
no estamos hablando, si hablamos de un texto argumentativo, no podemos, por ejemplo, utilizar el creo. Sí, creo que no, tenemos que dar argumentos, certezas, justificar, sustentar lo que estamos diciendo, sobre todo si estamos hablando de las tareas evaluativas, donde nos están haciendo preguntas, donde tenemos que argumentar el por qué, cómo, para qué hicimos cada una de las cosas que hicimos en el aula, por qué las diseñamos de tal forma, por qué las aplicamos de tal forma y cuáles fueron estos resultados, ¿sí? Entonces, yo te invito de verdad, pon énfasis en esta parte, es muy importante leer los textos en voz alta antes de darlos por finalizados, antes de decir si ya este texto ya está bien, este es el texto que voy a enviar. Hay que leerlos en voz alta, por favor, es muy importante. Se los lees a alguien, que te comente esa persona. Si tú sientes que necesitas un apoyo profesional, un apoyo experto, yo te invito a que adquieras los libros. Son libros interactivos, son únicos, es la única editorial que maneja este tipo de materiales, de Editorial Descubriendo, que son examen de permanencia, función docente, examen de permanencia, función directiva. Los puedes pedir desde luego a través de la editorial, editorial.descubriendo@gmail.com. Puedes también pedirlos en la página de Editorial Descubriendo. Recuerda, es un libro con todos los contenidos, con la bibliografía oficial, pero además tiene ejercicios, y estos ejercicios tú los puedes hacer, los envías, todo a través del correo electrónico, es muy sencillo. Editorial Descubriendo te designa un tutor experto o una tutora experta, y él o ella te van a estar dando retroalimentación, van a detectar tus áreas de mejora, te van a apoyar si es necesario con ejercicios complementarios, con material también complementario, y te estarán apoyando en todo este proceso de diseño, aplicación desde luego, y la evaluación de tu proyecto de enseñanza. Bueno, también te invito, si estás en Puebla, más o menos el 22 y 23 de septiembre, yo estaré dando un taller presencial ahí. Entonces nos veremos por allá en Puebla. También tenemos por allá otras opciones, te voy a ir platicando. Puedes pedir informes, te invito a que estés atento o atenta al grupo Examen de Permanencia en Facebook, que te suscribas al canal desde luego de YouTube para que estos videos seas de los primeros en tenerlos. Y bueno, pues que nos sigas en todas las redes sociales a través de Editorial Descubriendo o Acción Pedagógica CICE. Desde luego también mi página, Mayra Castañeda. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pónmela aquí y yo trataré de responderte lo más pronto posible. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Te mando un mundo de abrazos. Gracias.